Este es un resumen del cuarto mensaje de la fiesta de las primicias de esta serie que hemos estado estudiando, las fiestas de Jehová, las 7 fiestas de Jehová. ¿Cuáles son las primeras 3 fiestas? Ya hemos hablado de la Pascua, la fiesta de la Pascua, ya hemos hablado de la fiesta de los panes sin levadura y ahora estamos por el cuarto domingo hablando de la fiesta de las primicias. Y hay un punto especial, una enseñanza poderosa del Señor que esta fiesta quiere poner en nuestro corazón. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 26, versículo 1, 2 y 3, que dice así: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. ¿Qué está diciendo Dios aquí? De tu primera cosecha, el primer año que estés en la tierra, vas a comenzar a celebrar esta fiesta que se llama las primicias. ¿En qué consiste? En darme a mí lo primero y lo mejor de tu cosecha. Y al estudiar todo lo que significa esta fiesta, hay un principio poderoso que queremos recalcar hoy. Dios es un Dios de orden. Mire qué interesante, mire qué interesante. En la fiesta de las primicias se tenía que presentar pan hecho de cebada, sin levadura, pero hecho de cebada. Y si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el primer grano que cosechó el pueblo de Dios después de 40 años del desierto en la tierra prometida? ¿Cuál fue el primer grano que vieron sus ojos? ¿Sabe cuál fue? La cebada. Con razón Dios pide lo primero de lo primero. ¿Por qué no pidió trigo? Porque el trigo no se da a ese tiempo, se da primero la cebada. Y Dios quiere lo primero porque Dios es un Dios de orden. Mire lo que dice el libro de Éxodo capítulo 9 versículo 31, cuando todavía se están describiendo las plagas que hubo en Egipto. Mire lo que dice 9:31: el lino pues y la cebada fueron destrozados cuando cayó la plaga de granizo. Dice, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. ¿Qué significa eso? Que para el tiempo que cae aquella plaga de granizo, la cebada ya estaba espigada, porque es la primera que se da. ¿Por qué Dios pide de cebada? ¿Por qué no pide de trigo? Porque primero la cebada y primero lo primero, porque Dios es un Dios de orden. Mire, en Levítico capítulo 23 versículo 14 dice la palabra, hablando siempre de la fiesta de las primicias: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitaréis. Mire qué interesante. Dios les dice, el primer año y la primera cosecha que saques de la tierra prometida, lo primero que vas a hacer es cortar de ahí una gavilla, que no es una sola ramita, no. Una gavilla equivale a lo que es 3.7 de litro. Dice el Señor, me vas a cortar esto y me lo vas a traer a mí primero. Y ya antes de presentar tu ofrenda, no podés cortar nada. Dice, mire, Levítico 23:14, no comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca. Andás viendo la cosecha y estás feliz de ver la cosecha, pero ni siquiera se te ocurre cortar una antes de darme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios de orden. Y a mí me gusta el orden, y el orden te va a bendecir, y al aprender a ordenar tu vida vas a ser bendecido y útil delante de mí. Mire pues, tercero, ¿se recuerdan ustedes cuando el Señor envía a Elías a que lo alimente una viuda? Y aquella viuda estaba en una crisis terrible. Aquella viuda lo que estaba esperando era morirse con su hijo, que tenían un poquito de harina. Y cuando el Señor llega y le dice, bueno, mujer, me vas a dar pan, me vas a cocer pan para mí.
Y aquella mujer le dice, ¿pero de dónde? Si lo único que tengo es este puchito, como decimos nosotros, de harina. Y lo que estoy esperando es cocer este pan, el último pan de nuestra vida, y esperar la muerte con mi hijo. Y mire, ¿sabe cómo dice la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 17? Voy a recoger 2 leñitos, dice. ¿Qué se puede cocinar con 2 leñitos? Era una cosa poca la que tenía. Pero el profeta le dice, ¿sabes qué dice Dios? Que vayas a cocer ese pan, pero que me des a mí primero. A mí primero. ¿Qué se da primero? La cebada. Antes de comer granito tostado, antes de hacer pan de cebada, antes de que te ocurra comerte una crudita que acabas de arrancar, dice Dios, cuidado, primero me das a mí, después come vos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de orden. Usted se imagina a Elías pidiéndole a aquella mujer que solo está esperando la muerte, que le dé a él primero, si ni siquiera había suficiente. Pero no solo le dice, dame a mí primero, le da una promesa. Y en esa promesa le dice, porque ¿sabes qué? Dice Jehová, que no va a faltar la harina ni el aceite hasta que venga la bendición del Señor. ¿Y sabe cómo dice la palabra? Que esta mujer creyó y dijo, Dios es un Dios de orden. Y si Él dice primero el profeta, y de ahí vendrá mi bendición para mí. Bendito sea nuestro Padre Celestial. No te olvides, Dios es un Dios de orden. ¿Sabe que es una cosa bien interesante? Que la Biblia dice que la gente sin orden es peligrosa. Los cristianos en orden son peligrosos. El apóstol Pablo lo dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11. ¿Sabe cómo dice? Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Mire qué interesante, dice Pablo, notamos que aquí en la iglesia andan algunos hermanos desordenadamente. Y ese no es el estilo de la iglesia, porque Dios es un Dios de paz. Y todo lo que se hace en la iglesia tiene que hacerse decentemente. ¿Y qué? Y en orden. Entonces dice, andan algunos de ustedes, 2 Tesalonicenses 3:11, andan algunos de ustedes, ¿cómo? Desordenadamente. Pero mire qué pasa con los desordenados: no trabajando en nada y entrometiéndose en lo ajeno. ¿Por qué son peligrosos los desordenados? Porque se meten donde no se tienen que meter, y porque no hacen lo que Dios les manda que hagan. Por eso, entender el orden de Dios. Cuando el Señor establece la fiesta de las primicias, la enseñanza profunda que el pueblo tenía que recibir es: primero es Dios, Dios primero. Y cuando le des a Dios, la bendición del cielo viene sobre ti. Imagínese usted de esa iglesia que nos habla Apocalipsis en el capítulo 2, que leo el versículo 2, el 3 y el 4, que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay muchas cosas que estás haciendo, iglesia, pero las estás haciendo en un desorden, porque lo primero es lo primero. ¿Sabe qué le dice el Señor a esta iglesia? Por tanto, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cómo están los desordenados? ¿Cómo están los desordenados según la Biblia? Caídos. El Señor no te quiere así. Él te quiere con un orden. Es que yo hago muchas cosas. Es que sabe que es que usted no se imagina todo lo que yo estoy haciendo. Hay que disculpe el Señor el desorden. No te lo puede disculpar, porque en el desorden en tu corazón se mete el enemigo y pones de primero lo que no es primero. Y te voy a decir una cosa de Dios: jamás Dios aceptará estar en un corazón donde es el número 2 para abajo. Si no es el único, si no es el uno, si no es el único, Él no acepta tu ofrenda, tu bendición. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y para aplicar esta verdad de la palabra del Señor, queremos estudiar 3 áreas críticas
que muestran quién es el primero en tu vida y cómo está, cuál es el orden en el que estás viviendo en tu vida. 3 áreas críticas. Miremos la primera, tus finanzas. ¿Y por qué mencionar primero las finanzas? Porque todo el mundo las menciona. No, ya vamos a ver. Mire, qué interesante. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. ¿Qué vamos a leer? Génesis capítulo ¿qué? Capítulo 4, verso 3 al 7. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Antes de sacar la enseñanza propia de este relato, yo quiero decirle 2 cosas acerca del libro de Génesis. Génesis es el libro de los principios. Y la segunda cosa que le quiero decir es que en la Biblia, cuando algo se menciona por primera vez, hay que abrir los ojos, porque Dios ahí está dando pautas, ahí Dios está dando lineamientos, ahí Dios está dando principios doctrinales profundos que se van a respetar y a repetir a lo largo de toda la Biblia. Mire qué interesante. Génesis capítulo 1 y 2 nos habla del principio de todas las cosas y del ser humano, y del principio de Dios y su relación con el hombre. Eso es Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Principio de todas las cosas, principio de la raza humana y el principio de la relación de Dios con su creación y con sus criaturas. ¿Qué es el capítulo 3? Ya mencionamos los primeros 2 capítulos. ¿Qué es el capítulo 3? Es el principio del pecado en el mundo y sus consecuencias, pero también es el principio de la promesa de Dios para levantar esta raza caída por causa del pecado. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ahora, como es el libro de los principios, ¿qué principio nos va a dar el capítulo 4? Y el capítulo 4 nos da el principio de el hombre acercándose a Dios. El hombre buscando a Dios. Y mire qué interesante, porque el Señor dice, para explicarles de esa relación conmigo, yo les voy a narrar la experiencia de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y mire lo que dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mire qué interesante. ¿Sabe qué está diciendo Dios aquí? En el primer libro de la Biblia, y que se va a repetir en toda la palabra, es que no podés acercarte a Dios con las manos vacías. No podés acercarte a Dios sin una ofrenda. ¿Y sabes cuál es la ofrenda perfecta? No es tu diezmo, no es tu primicia, no es la casa que le vas a regalar a Dios. No. La ofrenda perfecta es Jesucristo. Mire, él mismo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega. ¿De qué nos está hablando Génesis 4? Del hombre llegando delante de Dios. ¿Y sabe qué dice Jesús? Nadie llega al Padre sino por mí. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se dio como ofrenda, se ofreció, se ofrendó. La ofrenda perfecta es Jesucristo. Y Él está dando aquí un principio: no te podés acercar a Dios sin la ofrenda. ¿Cuál? La ofrenda de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin entender eso, sin declarar eso, sin asumir a tu propio corazón que necesitas un Salvador y un medio a través del cual te puedes conectar con Dios. Muy bien, pero aquí también se nos habla de Caín reconociendo ese señorío y esa provisión profética en aquel tiempo profética para acercarse a Dios.
Dios. ¿Y qué dice que trajo Caín? Mire lo que dice el versículo 3. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿Qué? Una ofrenda a secas. ¿Qué era del fruto de la tierra? Pero ¿qué parte del fruto de la tierra? Una parte, sencillamente. Pero mire qué diferente lo que dice de Abel. Dice que Abel trajo Abel de lo más gordo de ellas, dice el versículo 4. Y dice de los primogénitos. ¿Sabe qué está diciendo Abel? Señor, no solo te estoy trayendo con gratitud, te estoy trayendo para demostrarte quién sos vos para mí. Cómo yo te miro como lo más grande, como lo más precioso, como lo primero. Yo quiero establecer el orden de Dios en mi vida, dice Abel, y lo primero y lo mejor para mi padre. En cambio Caín dice, bueno, yo voy a la iglesia, yo llevo mi ofrenda y ahí cada quien, ¿verdad usted? No hay ese corazón. Mire, no hay ningún adjetivo que califique la ofrenda de Caín. En cambio, los adjetivos que califican la ofrenda de Abel son el primogénito y lo escogido. Quiero decirle una cosa bien importante. ¿Por qué Caín no llevó lo mejor? ¿Sabe por qué no llevó lo mejor? Porque su concepto y su aprovechamiento de Dios no era lo mejor. Lea conmigo lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5. Mire, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermano, Caín está en la presencia del Señor. ¿Y qué tiene en su corazón en ese momento? Saña, que es ira desmedida, enojo desmedido. Es desbordar todos sus sentimientos negativos delante de Dios, y decae su semblante, cruza los brazos, frunce el ceño, agacha la cabeza y no quiere oír nada. Mire qué interesante cómo le responde Dios. Dios le dice, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y mire el versículo 7, dice, si bien hicieres. Al leer esta parte del versículo 7, llegamos a dos conclusiones. Si bien hicieres, primero, ¿está haciendo bien? ¿Verdad que no? Dios dice que no. Dios le está diciendo, Caín, estás haciendo mal. Y óyeme, papito, cuando vos estás mal, ¿sabes cómo va a estar tu ofrenda también? Mal. Es que la chueca no es la ofrenda, es el tipo. Dios le dice, si bien hicieres. ¿Sabes qué le quiere decir Dios también? Caín, tenés la posibilidad de hacer bien. Hay recursos para que hagas bien. Ahora, si puede hacer bien, ¿por qué no lo hizo? Porque no le dio la gana. Él va delante de Dios, pero no del Dios que ama, no del Dios que está enamorado, no del Dios que reconoce su primacía. No desordenes tu vida. No le lleves a Dios cualquier cosa. No lo sirvas como hacer cualquier cosa. No lo honres como honrar cualquier cosa. Si bien hicieres, Dios le está diciendo, sí se puede. No es que Abel sea el superhombre y solo él puede. No, podés también. Ahora, si no querés, el pecado te va a arrastrar. Hermano, no solo es no das la ofrenda. No solo es no das la primicia. Es que vas a terminar arrastrado. ¿Sabe dónde terminó Caín? Matando a su hermano y huyendo de Dios. Dios tiene que ser el primero en tu vida, en tus finanzas. Esa área crítica demuestra quién es el primero en tu vida. Mire qué interesante. Con tu ofrenda podés abrir bendiciones que no vas a abrir de ninguna otra manera. Mire lo que dice
el libro de los Hebreos en el capítulo 11, el versículo 4, acerca de este incidente. Mire lo que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué ofreció Abel? ¿Porque tenía? No, porque tenía fe, no porque tenía ovejas. Es que es la fe la que te hace ofrendar, es la fe la que te hace poner a Dios como primero. Mire qué cosa más preciosa. Dice: y por eso alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Oíme, papito, oíme, mamita. La ofrenda dada en orden, dándole a Dios lo mejor, honrándolo, glorificando a Dios en esta área crítica de tu vida. Tu ofrenda va a trascender, no se va a quedar para hoy ni para el próximo mes. Aún muerto tendrá beneficios. Aún muerto tú va a quedar la bendición. Dice aquí: aún muerto Abel sigue hablando. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Tu ofrenda refleja tu pensamiento acerca de Dios. Si lo ofreces con miedo, es porque pensás que Él es irresponsable. Si le das poco, es porque lo miras intrascendente. Si das por presión, es porque pensás que Dios es un aprovechado. Si das cuando te acuerdas, es porque Dios no está en tus pensamientos siempre. Si das solo porque quieres estar contento, es porque das para tu propio beneficio y no para la gloria de Dios. Y si das con descuido, es porque miras a Dios igual que el muchacho que está pidiendo en el semáforo. Pero si das con primor, si das como Él dice, si recibís el orden de Dios para tu vida y demostrás a través de tus finanzas: Dios es primero en mi vida, entonces estás dando para honrarlo a Él. Y aquí no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de corazón. En nuestra próxima entrega vamos a hablar de las otras dos áreas críticas con las que podés decir que Dios es primero en tu vida. Primicia, primero. Dios te bendiga.